La noche en que el mundo de Raúl Jiménez se derrumbó. La madrugada cayó sobre la ciudad como un manto pesado y silencioso. Las luces de los hospitales seguían encendidas mientras millones de aficionados aún no podían creer los rumores que comenzaban a circular en redes sociales. Primero fue un mensaje confuso en X. Luego, una fotografía borrosa. Después, los hashtags empezaron a explotar uno tras otro. El nombre de Raúl Jiménez apareció en tendencia mundial acompañado de palabras que nadie quería leer. Tragedia, emergencia, lágrimas, despedida. Apenas 17 minutos antes, un periodista deportivo había publicado una frase que dejó helados a los aficionados. Algo muy grave está ocurriendo con Raúl Jiménez. Nadie imaginó que, detrás de esas palabras, se escondía una historia devastadora. En una lujosa residencia alejada del ruido mediático, la esposa del delantero mexicano permanecía sentada en el suelo, completamente rota. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Varias personas intentaban consolarla, mientras los teléfonos no dejaban de sonar. Afuera de la casa, algunos periodistas ya comenzaban a reunirse. Las cámaras apuntaban hacia la puerta principal. El silencio era insoportable. Ella apenas podía respirar, porque acababa de recibir la noticia más dolorosa de toda su vida. Todo comenzó unas horas antes. Raúl Jiménez había terminado una sesión privada de entrenamiento. Aunque durante meses había intentado mostrarse fuerte frente al público, la realidad era mucho más compleja. Desde aquella terrible lesión que cambió su carrera para siempre. El delantero mexicano jamás volvió a ser exactamente el mismo. El dolor físico seguía ahí, pero el emocional era aún peor. Sus amigos más cercanos aseguraban que, en las últimas semanas, Raúl lucía extraño. Más callado, más distante. Sonreía frente a las cámaras, pero detrás de esa sonrisa había agotamiento, miedo y una presión inmensa que estaba destruyéndolo lentamente. El fútbol había sido toda su vida, y ahora sentía que la vida le estaba arrebatando el fútbol. Aquella noche, después del entrenamiento, Raúl permaneció solo durante varios minutos dentro del vestuario. Algunos empleados del club lo vieron mirando fijamente al suelo. Nadie quiso molestarlo. Pensaron que simplemente estaba cansado. Pero había algo raro, muy raro. Cuando finalmente salió del estadio, el cielo estaba cubierto de lluvia. Entró en su automóvil sin decir una sola palabra. Manejó durante varios kilómetros, mientras escuchaba notas de voz enviadas por aficionados mexicanos que le agradecían todo lo que había hecho por la selección nacional. Al escucharlas, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, porque, en el fondo, sentía que le estaba fallando a todos, a México, a su familia, a sí mismo. Las críticas recientes en redes sociales habían sido brutales. Algunos aficionados aseguraban que ya no era el mismo delantero. Otros afirmaban que debía retirarse antes de destruir su legado. Cada comentario se convertía en una herida más profunda. Y aunque intentaba ignorarlos, era imposible. Raúl llevaba meses viviendo una batalla silenciosa. Una batalla que nadie veía. Esa noche decidió conducir sin rumbo fijo por las calles vacías. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras los recuerdos aparecían uno tras otro en su mente. Recordó sus primeros días como futbolista. Recordó cuando soñaba con jugar en Europa. Recordó el orgullo de vestir la camiseta de México frente a miles de personas. También recordó el miedo, el terrible miedo que sintió el día de aquella espantosa lesión craneal, que casi le cuesta la vida. Desde entonces, algo dentro de él había cambiado para siempre. Había noches en las que despertaba sobresaltado, noches en las que sentía que todo podía terminar en cualquier momento, y nadie sabía cuánto sufría realmente. Mientras tanto, en casa, su esposa comenzaba a preocuparse. Raúl no respondía a llamadas, tampoco mensajes. Al principio creyó que simplemente necesitaba tiempo para despejarse. Pero las horas comenzaron a pasar y la angustia se volvió insoportable. Intentó llamarlo otra vez, sin respuesta. Otra vez, nada. Finalmente recibió una llamada desconocida, y su corazón se detuvo. Del otro lado de la línea, una voz nerviosa preguntó si era familiar de Raúl Jiménez. Ella sintió un escalofrío inmediato.
Las piernas comenzaron a temblarle. Intentó mantenerse fuerte, pero las siguientes palabras destruyeron completamente su mundo. Necesitamos que venga inmediatamente. No escuchó nada más. El teléfono cayó al suelo. Durante varios segundos quedó paralizada. Después comenzó a llorar desconsoladamente. Las personas que estaban cerca intentaron ayudarla mientras repetía una y otra vez: No, por favor, no. Nadie entendía exactamente lo que había ocurrido. Las noticias aún eran confusas. Algunos medios hablaban de una emergencia médica. Otros aseguraban que el futbolista había sufrido una fuerte recaída física relacionada con antiguos problemas de salud. Pero el caos ya había explotado en Internet. Los aficionados mexicanos comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes de apoyo. Miles de personas rezaban por él. Otros simplemente se negaban a creer los rumores. Porque Raúl Jiménez no era solo un futbolista. Era un símbolo de lucha, de supervivencia, de resistencia. Y la idea de perderlo resultaba insoportable. Mientras tanto, en el hospital, varios médicos corrían apresuradamente por los pasillos. La tensión era enorme. Nadie quería dar declaraciones. El hermetismo era absoluto. Los periodistas comenzaron a llegar uno tras otro. Las cámaras transmitían en vivo. Los titulares eran cada vez más alarmantes. Situación crítica. Familia devastada. El fútbol mexicano en shock. Dentro de una pequeña sala privada, la esposa de Raúl permanecía completamente destruida emocionalmente. Su rostro reflejaba terror absoluto. Sus amigos intentaban abrazarla, mientras ella apenas podía mantenerse consciente. Nunca imaginó vivir algo así. Nunca imaginó que el hombre fuerte, sonriente y valiente que todos admiraban, pudiera terminar envuelto en una tragedia tan oscura. Las horas avanzaban lentamente, y cada minuto parecía eterno. En diferentes partes de México, miles de aficionados comenzaron a reunirse frente a pantallas gigantes, esperando noticias positivas. Algunos llevaban camisetas de la selección nacional. Otros sostenían veladoras y fotografías del delantero. Las imágenes comenzaron a volverse virales. La gente lloraba, rezaba, suplicaba, porque Raúl Jiménez había marcado la vida de millones de personas, especialmente después de sobrevivir a aquella brutal lesión que casi acaba con su carrera años atrás. Muchos lo consideraban un milagro viviente, un hombre que había derrotado a la muerte. Pero ahora el destino parecía perseguirlo nuevamente. En medio de la incertidumbre, comenzaron a salir historias desconocidas sobre su sufrimiento silencioso. Excompañeros revelaron que, aunque siempre aparentaba tranquilidad, Raúl cargaba una enorme presión emocional desde hacía mucho tiempo. Vivía con miedo constante. Miedo a volver a lesionarse. Miedo a no rendir. Miedo a decepcionar a todo un país. Y lo peor era que intentaba soportarlo solo, sin mostrar debilidad, porque sentía que debía ser fuerte para todos. Uno de sus amigos más cercanos confesó entre lágrimas: Raúl llevaba demasiado dolor dentro de él. Aquella frase impactó profundamente a los aficionados, porque muchos comenzaron a preguntarse si realmente conocían al hombre detrás del futbolista, detrás de los goles, detrás de la fama, detrás de las sonrisas. Mientras tanto, la madrugada continuaba avanzando, y las noticias seguían empeorando. Los periodistas intentaban obtener información desesperadamente, pero nadie dentro del hospital quería hablar. El ambiente era aterrador. En redes sociales, comenzaron a circular videos antiguos de Raúl celebrando goles con la selección mexicana. También aparecieron imágenes junto a su esposa e hijos, sonriendo felices en vacaciones familiares. Cada fotografía ahora parecía dolorosamente triste, como si perteneciera a otra vida, a un tiempo mucho más feliz. La esposa del futbolista permanecía destruida emocionalmente. En un momento determinado, salió brevemente de la sala privada acompañada por familiares. Los fotógrafos captaron sus lágrimas. El mundo entero quedó impactado por su expresión de dolor. Era el rostro de alguien que estaba viviendo una auténtica pesadilla. Los rumores crecían cada minuto. Algunos hablaban incluso de retiro definitivo. Otros aseguraban que la situación podía ser irreversible. Y aunque nadie confirmaba nada oficialmente, el miedo comenzaba a apoderarse de todos.
En España, Inglaterra y México, importantes figuras del fútbol enviaron mensajes de apoyo. Exjugadores, entrenadores y celebridades comenzaron a publicar fotografías junto a Raúl Jiménez, acompañadas de palabras llenas de tristeza. El impacto era mundial, porque más allá del fútbol, Raúl se había convertido en un ejemplo humano. Un hombre que cayó y volvió a levantarse. Pero ahora parecía estar enfrentando la batalla más difícil de todas. Dentro del hospital, un médico finalmente se acercó a la familia. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. La esposa de Raúl levantó lentamente la mirada, completamente aterrorizada. Y entonces ocurrió algo que hizo que rompiera a llorar todavía más fuerte. Aquellas palabras fueron suficientes para destruir completamente la esperanza que intentaba mantener viva. Los familiares comenzaron a abrazarse entre lágrimas. Algunas personas salieron de la sala llorando desconsoladamente. Y afuera, los periodistas comprendieron inmediatamente que algo muy grave acababa de ocurrir. Las cámaras comenzaron a transmitir imágenes en vivo mientras millones de personas observaban aterradas desde sus teléfonos. México entero quedó paralizado, porque nadie estaba preparado para perder a uno de los futbolistas más queridos de toda una generación. La madrugada se volvió eterna. Las calles estaban vacías, pero Internet seguía explotando. Miles de mensajes aparecían cada segundo. «Fuerza, Raúl, no nos abandones. México está contigo». Sin embargo, detrás de todas esas palabras, existía una terrible sensación de miedo. La sensación de que esta vez la tragedia podía ser real. Y mientras el amanecer comenzaba lentamente a aparecer en el horizonte, la esposa de Raúl Jiménez seguía llorando en silencio, aferrándose a la esperanza de un milagro que parecía cada vez más lejano. El mensaje secreto que destrozó a su esposa. El amanecer llegó lentamente sobre la ciudad, pero nadie dentro del hospital había dormido. Los pasillos seguían llenos de médicos, familiares y periodistas esperando noticias sobre Raúl Jiménez. Afuera, cientos de aficionados permanecían bajo la lluvia sosteniendo veladoras y camisetas de la selección mexicana. El ambiente era devastador. Cada minuto aumentaba el miedo. Y dentro de una pequeña sala privada, la esposa de Raúl seguía completamente destruida emocionalmente. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Apenas podía hablar. Varias veces había intentado preguntar a los médicos qué estaba ocurriendo realmente, pero las respuestas siempre eran vagas. «Estamos haciendo todo lo posible». Esa frase comenzó a perseguirla como una pesadilla, porque en el fondo sabía que algo muy grave estaba pasando. A las 6 de la mañana, uno de los asistentes personales de Raúl llegó apresuradamente al hospital llevando una pequeña mochila negra. Nadie entendía por qué parecía tan nervioso. Miraba constantemente hacia los lados, como si escondiera algo importante. Cuando finalmente entró en la sala privada, se acercó lentamente a la esposa del futbolista. Tenía el rostro en la... Las manos le temblaban. Y entonces dijo algo que hizo que el silencio se volviera absoluto. «Raúl dejó esto para ti». De la mochila sacó un teléfono móvil viejo y una libreta negra desgastada. La esposa de Raúl lo miró confundida. No entendía nada. Pero cuando tomó la libreta, sintió un escalofrío terrible recorrer todo su cuerpo, porque reconoció inmediatamente aquella escritura. Era la letra de Raúl. La abrió lentamente, y lo primero que vio fue una frase escrita con tinta azul. «Si algún día lees esto, significa que ya no pude seguir fingiendo que estaba bien». Las lágrimas comenzaron a caer instantáneamente. Sus manos empezaron a temblar. Los familiares alrededor quedaron completamente paralizados. Nadie esperaba algo así. La libreta contenía pensamientos personales que Raúl había escrito durante meses. Páginas enteras llenas de dolor, miedo y agotamiento emocional. Nadie imaginaba el infierno silencioso que estaba viviendo. En una de las primeras páginas escribió: «A veces siento que sobreviví físicamente, pero una parte de mí murió aquel día». La esposa rompió a llorar desconsoladamente, porque entendió inmediatamente que el hombre que amaba llevaba demasiado tiempo sufriendo solo. Mientras el mundo lo veía como un guerrero invencible, Raúl se estaba destruyendo por dentro. En otra página confesaba algo todavía más doloroso.
Cada vez que entro al campo tengo miedo. Miedo de no volver a levantarme. Aquellas palabras impactaron profundamente a todos los presentes, porque explicaban muchas cosas. Explicaban su tristeza reciente, su silencio, su mirada perdida. Durante meses había intentado aparentar fortaleza frente al público, pero internamente estaba roto, y nadie lo había notado realmente. La esposa de Raúl siguió leyendo entre lágrimas. Cada página era más devastadora que la anterior. En una parte confesaba sentirse culpable por no poder volver a ser el mismo delantero que antes. No quiero decepcionar a México. Aquella frase destruyó emocionalmente a todos los familiares, porque entendieron cuánto peso llevaba sobre sus hombros. Raúl no solo jugaba fútbol, sentía que cargaba las esperanzas de millones de personas, y la presión lo estaba consumiendo lentamente. Mientras tanto, afuera del hospital, los rumores seguían creciendo. Algunos periodistas ya hablaban de una posible retirada definitiva del delantero mexicano. Otros aseguraban que había sufrido una fuerte crisis emocional relacionada con los traumas físicos del pasado. Las redes sociales explotaban. Miles de aficionados compartían videos antiguos de sus mejores goles. Las imágenes de Raúl celebrando con la selección mexicana comenzaron a aparecer en todos los canales deportivos del mundo. La tristeza era inmensa. Muchos no podían creer que uno de los futbolistas más queridos de México estuviera viviendo una situación tan oscura. Dentro del hospital, la esposa continuó leyendo la libreta, y entonces encontró algo todavía más doloroso. Una carta escrita especialmente para ella. Las lágrimas le impedían ver con claridad, pero aún así comenzó a leer. «Perdóname por no decirte toda la verdad». La habitación quedó completamente en silencio. «Intenté ser fuerte por ti, por nuestros hijos, por todos. Pero cada día me sentía más vacío». Ella comenzó a llorar todavía más fuerte, porque jamás imaginó que Raúl estuviera sufriendo de aquella manera. Siempre creyó que el tiempo había curado las heridas de aquella terrible lesión, pero no era cierto. El miedo seguía vivo dentro de él, la ansiedad, las pesadillas, el dolor emocional. Todo seguía destruyéndolo lentamente. En otra parte de la carta escribió: «Hay noches en las que siento que ya no puedo respirar cuando recuerdo aquel golpe». Los familiares quedaron devastados. Muchos comenzaron a llorar en silencio. Por primera vez comprendían el verdadero sufrimiento que Raúl había ocultado durante años. El delantero mexicano había vivido atrapado entre la fama, las expectativas y el trauma. Y el peso finalmente parecía haberlo quebrado. Mientras tanto, las noticias continuaban llegando desde diferentes partes del mundo. Excompañeros enviaban mensajes de apoyo. Entrenadores históricos hablaban sobre la fortaleza mental del delantero. Incluso aficionados de clubes rivales comenzaron a unirse en cadenas de oración. El impacto emocional era enorme, porque Raúl Jiménez representaba mucho más que fútbol. Representaba supervivencia, lucha, esperanza. Pero ahora el héroe parecía ya completamente derrotado por dentro. A media mañana ocurrió algo todavía más impactante. Uno de los médicos salió finalmente para hablar brevemente con la familia. Su expresión era seria, muy seria, y antes de decir cualquier palabra, bajó la mirada. Aquello bastó para aterrorizar a todos. La esposa de Raúl sintió que el corazón dejaba de latirle por unos segundos. Entonces el médico habló lentamente. La situación sigue siendo extremadamente delicada. Las lágrimas volvieron inmediatamente, pero lo peor vino después. Hay algo emocional muy profundo afectándolo. Aquellas palabras dejaron a todos confundidos. Los médicos explicaron que Raúl había llegado en un estado psicológico extremadamente frágil. El agotamiento mental acumulado durante años parecía haber explotado finalmente. El futbolista llevaba demasiado tiempo soportando dolor emocional en silencio, y su cuerpo ya no podía más. La esposa recordó entonces muchos momentos recientes que había ignorado. Las noches en las que Raúl despertaba sudando. Las veces que se quedaba solo mirando al vacío. Los silencios extraños durante las cenas familiares. Todo comenzaba a tener su sentido. Y eso la estaba destruyendo todavía más, porque sentía que no había podido salvar al hombre que amaba. Las horas continuaron avanzando lentamente.
La noticia ya ocupaba titulares internacionales. México llora por Raúl Jiménez. El drama oculto detrás del delantero mexicano. Su esposa rompe en lágrimas. Las imágenes del hospital se transmitían en vivo sin descanso. Los aficionados seguían esperando un milagro. Pero dentro de la familia comenzaba a crecer un miedo todavía peor. El miedo de que Raúl jamás volviera a ser el mismo. Cerca del mediodía, la esposa decidió terminar de leer la carta secreta. Y las últimas líneas terminaron por romper completamente su corazón. Si algún día ya no puedo seguir luchando, quiero que recuerdes al hombre que sonreía contigo, no al que se perdió en la oscuridad. Ella soltó un grito desgarrador, un grito lleno de dolor absoluto. Los familiares corrieron inmediatamente para abrazarla mientras caía de rodillas al suelo. Nadie pudo contener las lágrimas, porque en ese momento comprendieron que Raúl llevaba años despidiéndose lentamente, aunque nadie hubiera querido verlo. Mientras tanto, afuera del hospital, cientos de aficionados mexicanos comenzaron a cantar en honor al delantero. Algunos lloraban, otros rezaban abrazados. Muchos simplemente miraban al cielo esperando una noticia positiva. Pero el ambiente era cada vez más triste, más pesado, más desesperanzador. Y dentro de la habitación privada, la esposa de Raúl Jiménez seguía abrazando aquella libreta negra, completamente destruida, mientras repetía entre lágrimas: ¿por qué no me dijiste cuánto sufrías? El último adiós que hizo llorar a todo México. La noche volvió a caer sobre la ciudad, pero esta vez el ambiente era todavía más oscuro. Afuera del hospital donde permanecía internado Raúl Jiménez, cientos de aficionados seguían esperando noticias con veladoras encendidas y camisetas de la selección mexicana pegadas al pecho. Algunos llevaban horas sin moverse. Otros lloraban en silencio, porque el miedo ya se había convertido en una sensación insoportable. Dentro del hospital, el tiempo parecía detenido. Los médicos continuaban entrando y saliendo de la habitación privada, mientras los familiares apenas podían mantenerse en pie del agotamiento emocional. La esposa de Raúl seguía abrazando la libreta negra contra su pecho. Sus ojos estaban completamente vacíos. Ya no quedaban lágrimas suficientes para expresar el dolor que sentía. Durante toda la madrugada había releído las cartas una y otra vez. Cada palabra era una herida. Cada confesión la destruía un poco más. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los médicos se acercó lentamente a la familia y dijo que Raúl había recuperado brevemente la conciencia. El silencio fue absoluto. La esposa levantó la mirada inmediatamente. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Durante unos segundos volvió a sentir esperanza, una esperanza desesperada. Le permitieron entrar sola a la habitación. Cuando abrió lentamente la puerta, el sonido de las máquinas médicas llenó el silencio. La habitación estaba oscura. Apenas una pequeña luz iluminaba el rostro del delantero mexicano. Raúl lucía irreconocible, más delgado, más cansado, más frágil que nunca. Ella sintió que el alma se le rompía en 1000 pedazos al verlo así. Se acercó lentamente mientras las lágrimas volvían a aparecer en sus ojos. Tomó su mano. Estaba fría, muy fría. Por unos segundos creyó que él seguía dormido. Pero entonces Raúl abrió lentamente los ojos. Y al verla, sonrió débilmente. Aquella sonrisa casi destruyó completamente a su esposa, porque era la sonrisa de alguien que parecía despedirse. Ella comenzó a llorar inmediatamente. «No me hagas esto, por favor». Raúl intentó hablar, pero apenas tenía fuerzas. Respiraba lentamente mientras las máquinas seguían marcando cada latido. Con enorme dificultad, logró susurrar unas palabras. «Perdóname». Ella negó desesperadamente con la cabeza. «No tienes que pedir perdón». Pero Raúl volvió a mirarla con tristeza, como si cargara demasiadas culpas dentro de él. Con lágrimas acumulándose en sus ojos, murmuró: «Ya no podía más, Bo». Aquellas palabras terminaron de romper el corazón de su esposa, porque confirmaban todo lo que había leído en la libreta. Raúl llevaba demasiado tiempo luchando solo, demasiado tiempo escondiendo su sufrimiento. Durante varios minutos, permanecieron tomados de la mano sin hablar. Solo se escuchaban los sonidos de las máquinas médicas y el llanto silencioso de ella. Entonces Raúl hizo algo que jamás olvidaría.
Le pidió que acercara la cabeza, y con la poca fuerza que le quedaba susurró: «Cuida a nuestros hijos, y recuérdales que su padre los amó más que al fútbol». Ella soltó un grito ahogado, porque en ese momento sintió un terror indescriptible, el terror de estar escuchando un último adiós. La esposa comenzó a suplicarle entre lágrimas que no hablara así, que todavía podían superar todo aquello, que millones de personas estaban rezando por él. Pero Raúl solamente cerró los ojos unos segundos. Parecía agotado, completamente agotado de luchar. Afuera del hospital, los aficionados continuaban cantando canciones de apoyo. Algunos comenzaron a arrodillarse mientras rezaban. Las redes sociales seguían explotando con mensajes provenientes de todas partes del mundo. Ex compañeros publicaban fotografías antiguas junto al delantero mexicano. Entrenadores históricos hablaban de su valentía. Incluso aficionados rivales pedían por su recuperación. México entero estaba unido por una sola esperanza: salvar a Raúl Jiménez. Pero dentro de aquella belleza, la realidad era mucho más dolorosa. La esposa seguía acariciando lentamente el rostro del futbolista mientras recordaba todos los años que habían pasado juntos. Las vacaciones familiares, las risas, los goles, los abrazos después de cada victoria. Nunca imaginó que la vida pudiera cambiar tan rápido. Nunca imaginó terminar viendo al hombre de su vida conectado a máquinas. De repente, Raúl volvió a abrir los ojos lentamente y dijo algo que nadie esperaba. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo? Ella lo miró pasar, actuó llorando. Él respiró profundamente antes de responder. Tener miedo todos los días y fingir que era fuerte. Aquella frase quedó grabada para siempre en el corazón de su esposa, porque resumía perfectamente la tragedia que había destruido lentamente al delantero mexicano. El mundo veía a un héroe, pero detrás del héroe existía un hombre roto, un hombre aterrorizado, un hombre agotado emocionalmente. Después de unos minutos, Raúl comenzó a perder fuerzas nuevamente. Los médicos entraron rápidamente para estabilizarlo, mientras la esposa era llevada fuera de la habitación entre lágrimas desesperadas. Los pasillos del hospital volvieron a llenarse de tensión. Nadie hablaba, nadie respiraba tranquilo. Y entonces, cerca de las 3 de la madrugada, ocurrió algo que paralizó completamente el lugar. Las alarmas médicas comenzaron a sonar. Varios doctores corrieron apresuradamente hacia la habitación de Raúl. Los familiares se levantaron inmediatamente. La esposa sintió que el corazón dejaba de latirle. No. Los minutos siguientes fueron una auténtica pesadilla. Los médicos intentaban hacer todo lo posible, mientras afuera los periodistas comenzaban a notar el caos dentro del hospital. Las cámaras enfocaban la entrada principal. Los aficionados lloraban aterrorizados. Y dentro de la sala privada, la familia completa se abrazaba desesperadamente. Después de varios minutos eternos, uno de los médicos salió lentamente. Su rostro lo decía todo. La esposa de Raúl comenzó a temblar violentamente. No quería escuchar las palabras que estaban a punto de destruir su vida para siempre. El médico bajó la mirada y entonces habló. «Lo sentimos mucho». El grito de dolor que salió de aquella sala estremeció completamente el hospital. La esposa cayó de rodillas llorando desconsoladamente mientras los familiares intentaban sostenerla. Afuera, algunos periodistas comenzaron a llorar también, porque en ese instante comprendieron que México acababa de perder a uno de sus futbolistas más queridos. Las redes sociales explotaron inmediatamente. Millones de mensajes comenzaron a aparecer. «No puede ser. Dios mío. Descansa en paz, guerrero». El mundo entero quedó paralizado. Los aficionados afuera del hospital comenzaron a cantar el himno mexicano entre lágrimas. Muchos se abrazaban sin poder creerlo. Otros simplemente permanecían inmóviles mirando al suelo. La tristeza era indescriptible. Minutos después, la esposa de Raúl salió lentamente acompañada por familiares. Tenía el rostro completamente destruido por el dolor. En sus manos seguía sosteniendo la libreta negra que contenía los pensamientos más íntimos del delantero mexicano. Las cámaras captaron el momento exacto en que rompió a llorar nuevamente frente a todos. Y entre lágrimas,
Dijo unas palabras que hicieron llorar al país entero. Él luchó hasta el final, pero estaba cansado de sufrir. Aquella frase se volvió viral en cuestión de minutos, porque revelaba la verdad detrás de toda la tragedia. Raúl Jiménez no solo había luchado contra lesiones físicas, había luchado contra miedo, ansiedad, presión y un dolor emocional que terminó consumiéndolo lentamente. El amanecer comenzó a desaparecer mientras México entero seguía llorando. En diferentes ciudades, aficionados dejaron flores, veladoras y camisetas frente a estadios de fútbol. Miles de personas cantaban su nombre entre lágrimas. Las imágenes recorrieron el mundo entero, porque más allá del fútbol, Raúl se había convertido en un símbolo humano de resistencia. Y ahora su historia terminaba de la manera más triste imaginable. Horas después, la esposa del delantero regresó sola a la habitación vacía del hospital. Todo estaba en silencio. Las máquinas ya no sonaban. Solo quedaba una enorme ausencia. Se acercó lentamente a la cama y dejó la libreta negra sobre la almohada. Luego cerró los ojos mientras las lágrimas caían nuevamente sobre su rostro, porque entendió que el hombre que había amado durante tantos años finalmente había dejado de sufrir. Pero también comprendió algo todavía más doloroso. A veces, incluso los héroes más fuertes también se rompen en silencio.